Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ernestina Villagra y yo les hablaré de un compuesto. ¿Se imaginan un líquido que fue capaz de revolucionar la cirugía? Hoy en día lo presenciamos en los vasos de agua y en la fabricación de Teflón. Este compuesto es el cloroformo, más conocido como triclorometano o cloroformo. En su nombre fue afectado por la IUPAC como tricloruro de metilo. Es un compuesto químico de fórmula química CHCl3. Puede obtenerse por cloración como derivados como el metano o el alcohol etílico, o más habitualmente en las industrias farmacéuticas utilizando hierro, el ácido sobre la tetracloruro de carbono, entre otros. ¿Ok? Como introducción, tenemos que fue descubierto en 1831 por Samuel Humphreys y Jules von Euler y James Bettius Dumas. El cloroformo, como bien dije, es el CHCl3. Fue el primer anestésico por uso general en la cirugía. Se popularizó porque se usó en la reina Victoria en uno de sus partos. A comienzos del siglo XX se dieron cuenta que este compuesto era altamente tóxico para las personas que la ingerían. Seguimos. Como objetivos tenemos que vamos a profundizar sobre su estructura, clasificación orgánica, analizar su comportamiento ambiental y sus propiedades físico-químicas. Evaluar asimismo su toxicidad, valores límites en agua y aire. También su usos en los laboratorios y en las industrias y en la biología molecular, entre muchas más cosas. Entonces, el cloroformo. Ok. Detalles sobre el grupo funcional del cloroformo. El cloroformo contiene carbono, cloro, como en su característica relativa principal, por su grupo funcional se clasifica como haluro de alquilo, más concretamente como trialometilo. Más que nada es como un carbono saturado unido a 3 átomos de cloro y 1 de hidrógeno. ¿Ok? Su familia orgánica. El cloroformo es un compuesto orgánico, como bien dije, que pertenece a la familia de los hidrocarburos halógenos, o sea, es decir, alcanos con halógenos. Alcanos o halógenos alcanos son compuestos derivados de los alcanos, como el metano y el etano. También tenemos, pero que a su vez tener hidrógeno, tienen halógenos como el flúor, esos son ejemplos como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo incluso. Su fórmula general radica es que es X menos R menos X, donde X es el halógeno. También tenemos que sus subfamilias, como ya bien dije, que es el trialometano, más que nada son tipos esenciales de aloalcanos. Tienen fórmula que es CHX3, o sea, donde hay un carbono y un hidrógeno, y 3 halógenos. El cloroformo es un ejemplo de CHCl3, o sea, un hidrógeno y 3 cloros. Ejemplos similares como el cloroformo sería el bromoformo y el yodoformo. También tenemos que en su presentación, por decirlo así, de sus propiedades físico-químicas, tenemos que estamos hablando del cloroformo, el cual es una sustancia con sus características muy particulares. En sus propiedades físicas tenemos que tiene una apariencia incoloro, o sea que literalmente es transparente a simple vista. También tenemos que su densidad es de 1,483 kilogramos sobre metros cúbicos y también es 1483 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Es más denso que el agua, lo que significa que su volumen igual, el de cloroformo, pesaría más que el agua. También tenemos que su masa molar es de 119,38 gramos sobre mol. O sea, quiere decir que su masa molar nos dice cuánto pesa una molécula de cloroformo. También tenemos su punto de fusión y punto de ebullición. Más que nada se congela a una temperatura muy baja de menos 64 grados Celsius y que hierve prácticamente a una temperatura relativamente baja de 61 grados Celsius, lo que significa que la temperatura ambiental en líquidos es volátil. También tenemos que su estructura es cristalina. ¿Qué quiere decir esto? Sus moléculas organizan una forma tipo tetraédrica cuando están en un estado sólido. También tenemos que su índice, más que nada de refracción, quiere decir que es un valor, por decirlo así, a temperatura ambiente, un valor que disminuye a la luz a través de él. También tenemos que sus compuestos químicos, como están. Las acidez tienen una ligera acidez, lo que mide su valor pKa.
También su solubilidad, que no se mezcla muy bien con el agua, solo con pequeñas cantidades de disolventes. ¿Ok? Tenemos que este compuesto, cabe recalcar que es un compuesto muy tóxico. Les explicaré un poco cómo esto afecta tanto a las personas que la consumen. Primero, cómo entra al cuerpo, mediante el olor, por los vapores, mediante tocarlo, como tocamos con la piel. Si por error lo tomamos, más que nada es más fácil inhalarlo porque sus moléculas vuelan muy rápido. Efectos inmediatos. En cuestiones de minutos, el cloroformo te baja o te deja literalmente con la cabeza pesada, como si estuvieras meciéndote, con sueño profundo que puede llegar a mareo o desmayo. Incluso quiero decir que esto a veces se utiliza en las películas para, por ejemplo, si van a secuestrar a alguien, le ponen cloroformo y bueno, la persona se duerme. Eso se desmaya. En una dosis alta puede desordenar el ritmo del corazón. Esto afecta más que nada, diariamente afecta a los hígados, a los riñones y entre otros órganos funcionales de las personas o de las personas o seres vivos. ¿Okay? Los valores máximos permitidos de ingesta. Según la Organización Mundial de la Salud, establece un valor de guía de 100 microgramos sobre cada litro para la suma de trialometanos, incluido el cloroformo, en agua potable. Máximamente en un consumo diario de 2 litros, la ingesta máxima de cloroformo recomendada es de 200 microgramos día. Bueno, tenemos también lo que es su uso y su aplicación. Hablaremos sobre que este compuesto es un solvente orgánico. ¿Qué quiere decir que es un solvente orgánico? Bueno, significa que es un líquido que disuelve literalmente bien otras sustancias que no sean solubles en agua, como las grasas. Más que nada extrae lípidos, ayuda a sacar las grasas, entre diferentes métodos como el BLDR. Y también está en un intermediario de síntesis orgánica. Más que nada es un material que se usa para crear otras sustancias químicas en los laboratorios. También tenemos que es analítica. Se usa en laboratorios para identificar análisis de sustancias, en resonancias magnéticas para estudiar estructuras de moléculas. También tenemos que es industrial en la industria química. Es un componente para fabricar otros productos químicos como el CFC-22, que a su vez se usa para hacer teflón, un material antiadherente. También tenemos que en su biología molecular, en la biología molecular, su aplicación se emplea en la extracción del ADN. Ayuda a separar el ADN de otras partes de las células. También ayuda a separar el ADN de las grasas. En histología, el estudio de los tejidos se usa para aclarar los tejidos. Más que nada hace que los tejidos sean más transparentes antes de prepararlos o antes de verlos ante el microscopio. También cabe recalcar que el cloroformo fue uno de los principales compuestos en la realeza en Europa. ¿Por qué? Porque se utilizó, como bien dije, en uno de los partos de la reina Victoria, utilizada por Simpson. Más que nada, Simpson le introdujo cloroformo o le dio cloroformo a la reina para que no sintiera tanto dolor y que fue tipo anestesia. Espero que este video haya sido útil, de su agrado y que puedan comprender un poco más sobre el cloroformo. Muchas gracias.